Ahora sí. Bueno, entonces, como les estaba diciendo, nosotros vimos el tema de las figuras, pero para poder continuar necesitamos repasar también un poco de los conceptos básicos. ¿Se acuerdan cuáles son los elementos básicos de la geometría? Cuadrado, triángulo y rectángulo. No, más básico que eso, por eso son figuras y las figuras son compuestas por estos elementos básicos. Las líneas Las y reglas. vértices. A ver, alguien dijo líneas y después no escuché, alguien dijo otra cosa. Vértices. Bien, ¿qué más? Lados. A ver, no está mal, habría que definirlo un poco más. Todas las líneas, que en realidad no se llaman líneas, ahora vamos a ponerle bien el nombre, está compuesto por algo específico, un nombre específico, ¿se acuerdan? Si yo hago... No. Uy, La recta. bien, recta, sí, sí, sí. Estoy probando cosas, ¿eh? Bien. Eso, por ejemplo, lo que acabo de dibujar, ¿qué nombre llevaría eso? Vértice. No. Punto. Muy bien, es un punto. Muy bien, los puntos son esto es medio extraño lo que voy a definir, pero bueno, son puntos en el plano, ¿sí? En este caso, un plano es mi paint, mi hoja de paint. La de ustedes va a ser la carpeta. Entonces, el plano es ese objeto donde nosotros vamos a dibujar. Y es todo lo que es liso, es completamente liso. No tiene una superficie, una, ¿cómo decirlo? Esto, por ejemplo, no es plano, porque esto es un cuerpo, ¿sí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Bien. Los puntos, o sea, ese puntito de ahí, yo puedo decir que es el punto A. ¿Qué significa? Que yo, cuando tengo que dibujar varios puntos, los puedo ponerle un nombre, que siempre es una letra, pero lo importante acá es que vaya en minúscula. Porque la minúscula ya, digamos, estamos refiriéndonos directamente a un punto. Bien. ¿Qué sería esto? Una recta. Muy bien. Es una recta, no es una línea, ¿sí? Línea es como se le llama en artística, para nosotros es recta. Una recta es infinita, tanto para cualquiera de los dos lados. ¿Por qué? Porque es una recta que sigue creciendo, no tiene un límite para nuestro plano. Y la recta siempre se denomina con una letra mayúscula. Entonces, por ejemplo, esta recta la voy a llamar R. ¿Por qué? Porque sí. ¿Me siguen bien hasta acá? Sí, Sí. profe. Genial. Bien, la recta está conformada por muchos puntos, porque todas estas liñitas, esto que los une, se forman gracias a que hay un montón de puntitos entre uno y otro. Pero mínimo para tener una recta necesito 2 puntos, porque ahí es de donde va a pasar. Es un concepto, tómenlo, déjenlo. Bien, después tenemos otros tipos de línea. A ver si me deja. Bien. ¿Qué creen que significa esa línea roja que dibujé sobre la línea negra? Medida. No.
Un plano. No. Hola Jimena, buenos días. Una recta Hola, profe. arriba de otra recta. No, la recta es la negra. La roja, como es un pedazo de la recta, pero es un pedazo que además tiene un lugar donde tiene un principio, pero no sabemos dónde está el final, por eso te le puse la flechita, ¿sí? Eso se llama semirrecta, ¿sí? Porque tiene un poco más de limitación que la recta normal. Y después tenemos una más. ¿Se ve bien el color? Si no lo cambio. Sí se ve, profe. Bien. Y fíjense que esta verde tiene principio y tiene final, o sea, es un pedazo cortado en sí. A esa se la llama, ¿alguien sabe? No, vale. Se llama segmento. Nosotros en matemática, aunque parezca mentira, lo que más trabajamos es el concepto de segmento, porque nosotros trabajamos con lados en figuras. Y los lados son segmentos porque son pedazos específicos de medidas específicas. Si no, como dije, la recta es infinita. No podríamos trabajar con ella. Hasta acá, ¿alguna duda? No. Más o menos. Más o menos. Vale. O sea, la recta no tiene ni principio ni final, pero lo que está dentro de ella ya lo hace con un principio, pero no tiene final. Y lo que Puede está tener dentro, principio y no final, o al revés, puede tener final pero no principio. y después está el segmento, que está adentro de la recta también. Exactamente. Ok. O sea, no es que está dentro, pero es una parte de ella. Yo después a ese segmento lo puedo sacar y lo puedo dibujar donde se me dé la gana, siempre teniendo en cuenta que va a tener cortes. O sea, no es infinita. Bien, ahora, a todo esto son rectas, o sea, se las da con nombres mayúsculas, como les dije antes. Pero ¿qué pasa? Hay que encontrar una forma de simbolizar cuando estoy hablando de una y cuando estoy hablando de la otra. Matemática tiene la característica de que puedo, solamente mediante símbolos, ya decir si es recta, semirrecta o segmento o punto o lo que sea. Solo con la forma de escribirlo. Ni siquiera tengo que escribir la palabra, ¿sí? Obviamente yo se las voy a escribir, no se asusten, hasta que se acostumbren. Pero si leen libros bastante más avanzados de geometría, van a notar que tienen mucha simbología y muy pocas palabras, porque es así. Bien, la recta principal lleva una letra mayúscula, no tiene nada más raro. El segmento, como está conformado por un principio y un final, ese principio y ese final le vamos a poner una letra. No sé, supongamos P y T. No, sabes formar la palabra en la cabeza no me gusta. P y R. Entonces, ¿cómo se escribe? Se escribe que es el segmento PR y una línea arriba. Si yo hago esa notación, estoy hablando de un segmento que va desde P hasta R, o sea, desde una letra hasta la otra. Puedo ponerlo al revés incluso, puedo poner RP, tampoco hay problema. Acá el orden mucho en cómo se lea no importa. ¿Pero se entiende?
Sí, profe. Sí. Bien. Ah, muy bien. Ahora, para la semirrecta, como solamente tiene una cosa, que es principio, solamente se utiliza una letra. Supongamos M, por poner una letra. M. Y en este caso se escribe, bueno, cuando aprendamos a escribir, M, R, o sea, la R es por la recta negra, y le ponemos una flechita por arriba. Hacemos una pequeña línea y una flechita. Eso va a significar que hablamos de una semirrecta. ¿Sí? Fíjense que la notación es muy parecida, la diferencia es que una es una flechita y la otra es solo una línea. Nada más. ¿Vamos bien? ¿Hasta acá? Sí. Sí. ¿Alguien quiere preguntar algo? No. Los otros se durmieron. Creo que sí. Yo no. Bien. ¿Alguien está copiando? Si no, borro. Yo no estoy copiando, no sé los demás. Yo tampoco. Bueno, se va. Bien. Ahora, otro detalle. Otro elemento. Entre dos segmentos, ¿sí? De cualquier medida, acá no es lo importante, se va a formar algo entre ellos. ¿Sí? Eso que se forma, ¿alguien se acuerda cómo se llama? Ángulo recto. Bien, un ángulo. No específicamente recto, porque no lo hice recto a propósito, pero sí, muy bien. Esto es un ángulo. Bien. Los ángulos, ¿sí? Se pueden hacer de varias maneras, se pueden escribir la simbología de distintas maneras, pero bueno, les voy a decir la más básica porque si no nos vamos a volver chinos hasta que vemos todas las formas. La forma más básica es escribirlo mediante letras griegas. Alfa, beta, gamma, la letra que sea. A veces se utilizan letras minúsculas también. Entonces puedo decir alfa, como puedo decir A. Ahora, ¿qué hace que esto se diferencie de un punto? Si quiero usar una letra minúscula, ponerle arriba este triangulito. Bueno, no llega a terminar de ser un triángulo. Pero bueno, ese piquito, ¿sí? Cuando yo lo pongo arriba de la letra, estoy simbolizando que es un ángulo. Bien, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Alguien ya conocía esa notación? Y más o menos, pero sí. Lo había visto en un video. Ah, mira, copado. Genial. Bien, estos ángulos, ¿cuál es la medida más chica y cuál puede ser la medida más grande que tiene? Obtuso. ¿Cuál es la medida más chiquita que puede tener un ángulo? O sea, ¿cuánto puede medir? ¿Cuál es el número más chiquito natural? Cobardes.
el 0. La medida más chica que puede tener un ángulo es 0. No se llama llano. Ahora vamos a repasarle los nombres. Y puede ir hasta el infinito la medida. Es decir, ¿qué pasa, señor Aldín? No sé qué toqué. Tocaste en levantar la mano. Bien, los ángulos entonces pueden ir desde 0 hasta el infinito. O sea, puedo trabajar con ángulos de 3000 ángulos. La realidad es que son infinitos, pero nosotros nos basamos en los ángulos según una circunferencia. Entonces, lo que nosotros hacemos es, en una sola circunferencia, hacer que eso gire en el ángulo ahí adentro. Entonces, se dice que va desde 0 hasta 360, porque es lo que es un giro completo. Si ya me paso de los 360 es porque estoy dando una segunda o tercera vuelta. O sea, estoy haciendo giros dentro de lo mismo. ¿Me entienden? Sí, profe. Sí, profe. Yo no. ¿No? Vale. A ver. Lo más redondito que me salga. Bien. Ahí vas a hacer una circunferencia, ¿sí? Donde yo acá puedo ir dibujándole ángulos. Por ejemplo, este puede ser un ángulo de, no sé, 120. Ponele. Después puedo dibujar otro que se abra más para acá y otro que se abra más para acá. Este puede medir, no sé, 195, por decir un número. Y este de acá abajo puede ser 300. Sí, eso que me quedó. ¿Sí? Dentro de una circunferencia yo puedo hacer varios ángulos. Ahora, cuando yo vuelvo acá, donde fue mi inicio, este inicio es 0 cuando yo empiezo y cuando termino son los 360. Ahora, ¿qué pasa si yo te digo, bueno, quiero que me dibujen un ángulo de 370? Me vas a decir, no puedo porque esto llega a 360. Pero en realidad sí se puede. ¿Qué se hace? Se pone ese dibujito de que dio una vuelta y después se buscan 10 grados más. O sea, te terminaría quedando por acá arriba y le marcas esos 10 grados que tiene de más. ¿Me seguís ahora? Sí, Ahora sí. Eso significa que puedo hacer más de 360. La diferencia es que me limito como en vueltas. Es como que voy enroscando lana. ¿Viste? Un reloj. Claro, con un reloj. Un detalle muy importante es que voy en sentido contrario a las manecillas del reloj. Si se fijan, el reloj tradicional, el analógico, ¿sí? El que tiene los numeritos, va bajando, va así. Va bajando el minutero, el segundero, todo. Nosotros vamos a ir en marcha contraria. Es lo único que había que aclarar. Hasta acá, ¿preguntas? No, profe. no, profe. ¿Vamos bien entonces? Si alguien no está entendiendo nada, me avisa.
No tengo problema de volver un poco para atrás. Bien. ¿Alguien se acuerda cómo se clasifican los ángulos según los nombres? Profe, Sí. dice Diego si lo puedes aceptar porque está hace mucho. A mí no me llegó su solicitud, Visales. Ok. No, profe, no me acuerdo. Ángulos lo eran Sí, me acuerdo. recto. ¿Y cómo se llaman? Agudo. Agudos, rectos y oblicuos, ¿no? Si no Oblicuo no, eran de pero cualquiera. vamos mejor. Bien. Agudo. Recto, que alguien lo dijo. Y es obtuso. Obtuso. No sé escribir. Espérame que así le soluciono el coso a Diego. Con esta actualización de acá ya me perdí. ¡Ay! Me saltó. ¡Ah! Y se fue. Ahí está. Ahí está. Hola, Diego. Hola, profe. Bien, bien. Continuemos. ¿Cuáles eran los ángulos agudos? Del 0 al 90. Bien. Son de 0, en realidad vamos a ponerle de 1 a 89. ¿Por qué? Porque ya el 90 y el 0 tienen nombres. Entonces, para no confundir. ¿Por qué? Porque el recto es el de 90, ¿sí? O sea, no es un ángulo agudo, es un ángulo recto. Y el 0 se llama nulo. ¿Sí? Bien. Profe, también están los acutángulos. Acutángulo es más un triángulo. Pero va por ahí. Bien, un obtuso entonces, ¿cuánto sería? Mide más de 90. Muy bien. ¿Hasta? 179, 80. Muy bien, 179, perfecto. Bien. ¿Por qué? Porque el de 180 tiene nombre. ¿Alguien se acuerda cómo se llama? Fue el que habían escrito en el chat y se como nulo. Como el cero. Llano. Muy bien, Llano. exactamente. El llano, me olvidé una L. El llano es el de 180. Bien, todos estos ángulos
todos estos, ¿sí? Que son entre 0 y 180, se llaman convexos. ¿Sí? Todos esos entran dentro de una sola clasificación. ¿Por qué? Porque después tenemos unos extras que se llaman cóncavos. Ay, nunca me acuerdo dónde va el acento acá. Tengo un problema siempre de esta palabra. Cóncavos. Cóncavos, ¿verdad? Perdón, siempre tengo un problema. Bien, los ángulos cóncavos son los que son directamente mayores a los 180. Entonces, son de 181, supongamos, a 359. ¿Sí? A casi terminar el círculo. ¿Por qué? Porque los de 360 se llama giro completo. ¿Sí? Probablemente el año pasado ustedes en primaria habrán visto todos los que están los convexos. Los cóncavos comúnmente se ven en primero de secundaria, pero bueno, el año pasado fue un año complicado, así que no sé si los habrán visto. Pero hasta acá, ¿cómo vamos? Muy bien. ¿Vamos bien? Sí. Bien. ¿Necesitan que les haga algún dibujito para recordar? ¿O no? Profe, Sí. ¿a esto hay que copiarlo? Tendría que haberlo copiado, pero bueno, como sé que están todos dormidos o semidormidos, lo estoy poniendo en el Word que armé la vez pasada, el de las figuras. Ah, ok. Cualquier cosa después lo copian de ahí. Háganle las acotaciones, cualquier cosa que yo esté mencionando, porque eso sí no lo estoy poniendo acá. Bien. ¿Puedo seguir entonces? Sí, profe. Sí. Muy bien. Ahora, algo que no hablamos la vez pasada, que lo podemos hablar ahora si quieren. Total. Ay, no es tanto. Es todas las figuras geométricas, o bueno, casi todas, siempre me olvido, tienen las mismas características. Tienen vértices, tienen ángulos, tienen segmentos, que son los lados. Sí. Ahora, los ángulos. Mi pregunta es, ¿siempre van a ser solamente interiores? No, profe, también se pueden pasar del 180. ¿Cómo decirlo? Para abajo. Interiores es porque está encerrado dentro de la figura. Mi pregunta es, ¿solamente existen estos encerrados? O sea, estos de acá. No, profe. Muy bien, no existen solo los que están por dentro, también hay por fuera. ¿Cómo? En cualquier figura geométrica siempre hay que alargar los lados. Si yo, esto se llama, si yo prolongo los lados, ¿sí? Voy a encontrar ángulos exteriores. ¿Sí? Voy a poner acá. Ahí está. Bien.
El vértice son lo que se forma en cada esquina. Ahí está. Eso violeta. Y los segmentos, bueno, son los lados, ¿sí? De las figuras. Ahora, todas las figuras van a tener siempre estas cosas, estas tres cosas. ¿Sí? ¿O hay alguna figura que no cumple con todas estas características? El círculo. Muy bien. El círculo, ¿sí? Tenemos ángulos interiores. Tiene ángulos interiores, pero lados y vértices no tiene. Y ángulos exteriores tampoco, porque no puedo prolongar ningún lado. Sí puedo, dentro de la figura, hacer lados y hacerle vértices, pero es por dentro. No es propio de la circunferencia. ¿Vamos hasta acá? Bueno, por el silencio supondré que sí. Si yo trazo una línea que va de una punta a la otra de este círculo, vamos a llamarla circunferencia, ¿sí? Si yo trazo una línea que va de una punta hasta la otra, por esta circunferencia, y pasa por el centro, acá está lo importante, supongamos que el centro está ahí, esa línea se llama diámetro. Y significa que es el diámetro de la circunferencia. Y si a ese diámetro yo lo parto a la mitad, es decir, va una línea hasta el centro solamente, supongamos, a eso se lo llama radio. El radio es lo mismo que el diámetro, la diferencia que es como que justo la mitad, porque es un pedacito de esa recta que va de punta a punta. ¿Me siguen bien hasta acá? ¿Sí? Sí. Vale. Ahora, ¿por qué hago la distinción que pase por el centro? Porque puede pasar que hay una línea que no pase por el centro. Puede pasar. No es muy seguido. Y esa línea se va a llamar cuerda. Entonces, ya no cumple las características de lo que hablamos antes. En general, lo que más se utiliza son el diámetro y el radio, porque va a ser lo que nos va a permitir calcular casi siempre todo lo que es referido a la circunferencia. Porque como cualquier figura, a esto algo hay que hacerle, algo de cuentas hay que hacerle. Lastimosamente, es así. Bien. Y después tenemos ángulos. Como dije, tenemos ángulos interiores, que sería, a ver qué color no usé, este. Lo que se forma siempre entre dos segmentos o entre dos segmentos dentro de la circunferencia. Eso que se forma, ese naranjita que yo puse, es el ángulo interior. Bueno, no sé cuánto estará pintando. Era la idea. Ahí está. Bueno, no es lo más prolijo que he hecho. Bueno,
Eso que pinté de rosa, muy mal, pero eso que quise pintar de rosa, es lo que yo llamo un arco, que es lo que se forma sobre el círculo, ¿sí? Que sería todo lo que abarca ese ángulo que se forma. Igual tranquilos, pues yo les estoy diciendo todos los nombres, pero no vamos a trabajar con todo. Hasta acá, ¿alguien quiere preguntar algo? No. No. Vale, vale. Muy bien. Bien. A ver, para los que no tengan compás, ¿sí? Hay muchas formas de poder dibujar un círculo sin la necesidad de un compás. Dicho esto, una forma es encontrar algo circular, ¿sí? Una tapa, una plasticola, un plato, plato es muy grande, pero bueno, cualquier cosa que sea circular les va a servir para dibujar una circunferencia. La diferencia es que, como son objetos de medidas específicas, no tienen mucho margen para decir, bueno, lo quiero hacer más chico. Esa es la ventaja y la desventaja a la vez. Ahora, si yo quiero dibujar una circunferencia específica, la opción que tienen, esto es a modo de que después se busquen las cosas, ya les voy a decir para cuándo, es agarran un lápiz, una lapicera y busquen en su casa, siempre tiene que haber un pedazo de hilo o de lana. Si tienen hilo mejor, porque no se estira. Lo atan en una punta y dejan la medida del hilo a la que quieran. Entonces ustedes lo único que tienen que hacer es ser el soporte que presiona y este es el que dibuja. ¿Sí? Si quieren, otro día yo les muestro cómo. Pero bueno. Ay, me dio hipo, me dio todo justo. Bueno, hasta acá. ¿Preguntas, consultas, dudas, lo que sea? Creo que no. Digo un poquito más y ya termino, no las voy a bombardear más. Bien, ahora vamos a hablar algo con respecto a las rectas. No se me va a posicionar. Bien. Bueno, algo importante. Todo lo que nosotros estamos hablando de dibujo hasta ahora se dibuja en el plano, como dije. En esa hoja o en ese lugar donde estoy apoyándome. Porque si no, esto está perdido en el espacio. Y nos volvemos locos. Si no, tengo una recta acá, en la nada, y es otra historia. Pero bueno, cuando yo tengo más de una recta, supongamos, esas dos rectas negras están en mi misma hoja, por lo tanto significa que son coplanares, porque pertenecen al mismo plano. ¿Sí? Están en el mismo lugar donde las dibujo. Con un poco más de distancia, un poco menos, no importa. Lo importante es que son coplanares. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Bien, voy a escribirlo porque eso sí se ve. Coplanares. Dos o más rectas en el mismo plano. Bueno,
Ahora, estas rectas que están en el plano pueden ser de dos maneras. Bien. Pueden ser secantes, que son estas de este lado. ¿Por qué creen que son secantes esas dos? Porque se cruzan. Muy bien. Exactamente. Son secantes porque se cruzan en un punto, no importa dónde, es un punto en el plano. Y después tenemos las otras que son paralelas, ¿sí? Que significa que no se cruzan. Y me estoy comiendo una. Espérenme que me comí una. A ver. Que son las perpendiculares. Que se cruzan, pero forman ángulos de 90. De 90 grados, ¿sí? O sea que tenemos tres formas en que pueden ser estas dos rectas coplanares. Pueden ser secantes, que simplemente se cruzan, no importa qué se forman, solamente son dos cosas que se cruzan. Pueden ser perpendiculares, se cruzan, pero son justo ángulos rectos lo que te queda conformado. O pueden ser paralelas, o sea, nunca en la vida se van a cruzar, por lo menos dentro del plano. ¿Sí? ¿Me entienden? Sí, profe. Profe. Sí. Bien. Todo esto lo pueden pensar como calles. Es como, no sé por dónde vivirán cada uno, pero siempre hay dos calles que no se cruzan, ¿sí? ¿Por qué? Porque son justo paralelas, o sea, van corriendo para el mismo sentido. Después tienen las perpendiculares, que es las que nos cruzamos en todas las esquinas, todas esas son perpendiculares. Y después tenemos las secantes, que es casi siempre cuando tengo, no sé, voy a repetir por dónde vivirán, si no les daría ejemplos más fáciles, que tiene una calle recta y viene una en diagonal. Y después sigue otra recta para allá. Bueno, esos casos son secantes, porque tengo un montón de cruces, todas se conectan, pero son todas distintas. Pueden ser diagonales, una recta, otra para otro lado y así. O un montón de diagonales, como pasa en La Plata. Son todas calles diagonales. Pero bueno. Bien. Después tenemos otro tipo de rectas que no las voy a charlar mucho porque no están muy incluidas, que son las alaviadas. Las alaviadas es cuando no están en el mismo plano, o sea, no cumple con nada de todo lo que estoy hablando acá. Puede ser que una la tenga dibujada, voy a hacer un ejemplo muy burdo. Una la tengo dibujada acá en Paint y la otra la tengo dibujada acá en mi hoja sobre mi escritorio. Ese es un plano distinto a este, por lo tanto, no son nada entre ellas. No puedo hallarles relación mutuamente. ¿Sí? Porque no puedo definir si son paralelas, no puedo definir si son nada, porque no están dentro de lo mismo. O sea, dentro del mismo plano. ¿Se entiende o mareo? ¿Se entiende, profe? Bien. Con esto voy a dejarlo hasta acá. No voy a agregarles mucho más porque se puede alargar mucho más. Lo único que les voy a pedir es para el martes, ¿sí? Fíjense si pueden conseguir los elementos de geometría o algo para reemplazarlos. El único que no se puede reemplazar, lastimosamente, es el transportador. El compás lo podemos reemplazar con cualquier objeto en casa.
la regla con cualquier objeto que tenga algo recto, ¿sí? No me interesa mucho, pero lastimosamente el transportador lo van a tener que tener. Así que bueno, para el martes, si pueden, tengan eso. Así hacemos un par de construcciones de ángulos, de figuras, de rectas. ¿Está? Vamos a estar un rato ese día. Avísenle al resto de sus compañeros que no vino hoy, por favor. De lo mismo. Así que bueno, hasta acá. ¿Alguien quiere preguntar algo, decirme algo, lo que sea? No, nada, por suerte. Bien. En más o menos, a veces en media horita, menos, calculo, fíjense en el archivo de figuras geométricas que voy a subir. Le voy a agregar esto que estuvimos trabajando hoy, más alguna actividad muy cortita como lo dedico en la anterior. ¿Sí? Bueno, eso. Estén atentos a eso. O veo si lo agrego aparte para no hacer lío. Ahora lo voy a pensar. Apenas me llegue esta grabación, porque me la tienen que mandar por mail cuando termine la clase, yo la subo a YouTube y se las paso para el que necesite. ¿Tá? Acuérdense en la carpeta de copiar lo que hoy hicimos y de hacer las acotaciones que ustedes necesiten para recordar, porque hay muchas definiciones que las dije y no las puse. ¿Tá? Hice los dibujos y esas cosas. Así que bueno. Vamos a primero investigar cómo se corta la llamada. No cómo detener la grabación.